Buenas tardes, jóvenes del grupo A8AD de los domingos, octavo cuatrimestre de la licenciatura en Administración. Bienvenidos nuevamente a la clase de ética profesional de hoy domingo 21 de marzo de 2021, día en que inicia la primavera. Y aquí estamos con mucha actitud, cuidándonos todavía de esta pandemia y a seguir adelante. Ya ustedes, pues es su último módulo de este cuatrimestre y están llegando a una meta que se propusieron, que es prácticamente llegar a ser profesionistas. Bueno, y aquí estamos y los estoy conociendo pues de esta forma, no de manera presencial, físicamente hablando, pero al menos pues con sus voces y sus nombres, pues, viendo de que, pues, quiénes son mis alumnos en este módulo. Y les agradezco su atención y vamos a continuar con la clase. Veíamos en el video inmediato anterior lo que es el libre albedrío. Bueno, veíamos de dónde viene, en qué consiste. Pero bueno, acuérdense que esto desde el punto de vista religioso también viene desde lo que es la época de Adán y Eva, cuando cometieron la desafortunada desobediencia de comer el fruto prohibido, y eso hizo que se dieran cuenta de las cosas, se les abrieran los ojos, es cuando podían darse cuenta que, pero entendieron que es bueno y que es malo. Entonces, pues, y fueron expulsados del lugar donde estaban. Pero bueno, el principio del libre albedrío tiene implicaciones religiosas, éticas, psicológicas, jurídicas y científicas. Por ejemplo, la ética puede suponer que los individuos son responsables de sus propias acciones. En la psicología implica que la mente controla algunas de las acciones del cuerpo, las cuales son conscientes. La existencia del libre albedrío ha sido un tema central a lo largo de la historia de la filosofía y de la ciencia. Se diferencia de la libertad en el sentido de que conlleva la potencialidad de obrar o no obrar. O sea, poder decidir qué es bueno o qué es malo. Bueno, y la libertad ya es, pues, la capacidad de poder llevar a cabo esa acción o no. Otro concepto ético también importante es la virtud. Una virtud es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. La virtud se opone al vicio y tiene una gran importancia para la vida ética. Es bueno saber, jóvenes, qué virtudes tenemos nosotros en base, ¿cómo lo pueden notar? En base a sus actos. Si ustedes son buenas personas, y realizan lógicamente, procurando también el bien más, pues bueno, eso ya es una virtud, o sea, en que sean personas que tengan empatía, que tengan los zapatos de la otra persona y ayudar, pues. Y hay otras virtudes también, es hacer un análisis de que, bueno, qué virtudes tengo como persona y adelante, porque todo eso va a moldear nuestra forma de ser ante los demás y ante la sociedad. Y acuérdense que el respeto, que también es otra cuestión que es muy importante para el aspecto de la dignidad, el respeto lo debemos de ganar en base a la persona que somos. O sea, una persona, independientemente de ello, pues sí, entre nosotros debe prevalecer el respeto. Y fíjense, hoy, 21 de marzo, que estamos hablando del respeto al derecho humano, que es capaz, Pablo Juárez García, nació un 21 de marzo de 1806 en San Pablo, Manacao, en Oaxaca. Y nada más han habido dos presidentes que podemos decir de etnias, cultura zapoteca, como era Juárez,
y de la cultura mixteca, que también está en Oaxaca. Bueno, dicen, solo han habido dos presidentes indios, pero la palabra indio la usan incorrectamente. No hablar de dos personas de dos distintas culturas digo que son propias del estado de Oaxaca, la zapoteca y la mixteca. Y bueno, los zapotecas en este Juárez, y por el lado de los mixtecas, apóstoles. Continuamos con otra figura, la responsabilidad. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado de dónde sale que uno se sienta, o sea, ser responsable de sus cosas? Sin presión. No, a mí me gusta hacerlo porque uno dice, no me gusta que me llamen la atención o que me estén diciendo, oye, no cumpliste, no. Pero hay personas que sin pensar en eso cumplen porque saben que tienen que cumplir. Estamos hablando de un alto sentido de la responsabilidad. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona que estudia la ética sobre la base de la moral. Puesto en práctica se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de la manera más positiva e integral para ayudar en un futuro. Una persona se caracteriza por su responsabilidad porque tiene la virtud no solo de tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino también de asumir las consecuencias que tengan las citadas decisiones y de responder de las mismas ante quien corresponda en cada momento. Como quien dice, cada quien es responsable de sus actos. Y hablando de responsabilidad, hay otro concepto que es la obligación, pero la obligación moral. La obligación moral es la presión que ejerce la persona sobre la voluntad en frente de un valor. Por ello, está lejos de ser una presión originada en la autoridad o en la sociedad o en el inconsciente, o bien en el miedo al castigo. La obligación moral no es la obligación que se siente por la presión externa, ni mucho menos ese tipo de acción psíquica originada por el inconsciente. Cuando una persona, fíjense, cuando una persona capta un valor con su inteligencia, se ve solicitada por dicho valor y entonces la inteligencia propone a la voluntad de esa persona la realización de tal valor. Pero la inteligencia presiona suavemente, sin suprimir el libre albedrío. Simplemente ve una necesidad objetiva y como tal la propone a la voluntad para que se realice. Se trata pues de una exigencia propia de la razón que está fundamentada en un valor objetivo determinado, pero nacida en lo más íntimo y elevado de cada persona, su propia razón. Por lo tanto, la obligación moral es autónoma y no incompatible con el libre albedrío. Eso es en la cuestión de la obligación moral. Bueno, los problemas éticos. Vamos a hablar de lo que son los dilemas éticos. Un dilema ético o una pregunta ética es un problema de toma de decisiones entre dos imperativos ético-morales posibles, ninguno de los cuales es inequívocamente aceptable o preferible. La complejidad surge del conflicto situacional en el que obrar de acuerdo a uno podría resultar en transgredir a otro. Algunas veces dichas paradojas éticas en la filosofía griega se pueden invocar dilemas éticos para refutar un sistema ético o un código moral, o bien para mejorarlo y resolver esa paradoja. Y ustedes se preguntarán, bueno, maestro, ¿es una paradoja? La paradoja consiste en la unión de dos ideas opuestas que resultan contradictorias, pero que sin embargo pueden estar encerrando una verdad oculta. Por ejemplo, una persona avara, las riquezas lo hacen más pobre. Al tener más riquezas sería más rico, pero la codicia le lleva a vivir miserablemente
para tener aún más riquezas. O sea, ahí hay un aspecto negativo, es el hecho de ser miserable hasta con uno mismo. El hecho, pues, para tener más riqueza, porque tiene todo para no ser miserable, pero así lo prefiere persiguiendo el interés de tener más riqueza. Entonces es una paradoja que teniendo dinero sea un miserable. Pero bueno, es miserable porque se quiere, aunque tenga dinero. Pero bueno, esa es una paradoja. Tenemos también el problema del ser y del deber ser. Esto es muy claro, jóvenes, porque cuando hablamos del ser, estamos hablando de cómo nos comportamos en sociedad, en la familia, en la escuela, cómo somos en realidad. Eso es el ser. Y el deber ser es cómo deberías de comportarte. Y se pueden ustedes preguntar, ¿cómo yo actúo? ¿Estoy actuando bien? Bueno, entonces ustedes están hablando, como yo actúo es el ser. Y estoy actuando bien es el deber ser. Puede decir, sí, pues yo cumplo, me conecto en clase, hago mi tarea, respeto a las personas, cuando puedo ayudo, siempre estoy pensando positivamente. Bueno, pero esta es habla del problema del ser y del deber ser. Les estoy diciendo qué es el ser y qué es el deber ser. Bueno, hay un filósofo, David Hume, como Humo, con H, 3 con I, Hume, planteó el problema del ser y del deber ser en un tratado sobre la naturaleza humana. El problema del ser y del deber ser también es llamado ley de Hume, la guillotina de Hume, y a veces confundido con la falacia naturalista. Es un problema en metaética acerca de la posibilidad de deducir oraciones normativas a partir de oraciones descriptivas. O sea, no es lo mismo que describas una conducta a que quieras deducir normas para que a partir de esas normas se puedan llevar a cabo esas conductas. Las oraciones descriptivas son aquellas que dicen lo que es el caso. Por ejemplo, los emperadores son crueles. Ese es el ser. ¿Cuál sería el deber ser? El deber ser crueles. Mientras que las oraciones normativas son aquellas que dicen lo que debe de ser ese caso. Los emperadores deben ser crueles. En este caso, vamos a poner a la inversa. Aquí Hume establece, si ustedes se dan cuenta, que los emperadores son crueles. Estamos hablando de una conducta descriptiva, algo que es. Pero si una persona, cuando usted les ha pasado y dice, no, pues yo no debería ser tan bueno, cuando se burlan de uno, y me pasa esto, me pasa por ser buena gente, pues bueno, estás queriendo demeritar la cuestión del deber ser, porque tú estás en lo correcto cuando haces el bien, que te pagan mal y es otra cuestión. Ahí está mal que te está pagando mal, porque debiera pagarte bien, ser agradecido, pero no lo hace. Entonces, aquí como pueden ustedes ver, el conflicto del ser y del deber ser. Claro que así como se puede pedir justificación para las oraciones normativas, se puede pedir justificación para las oraciones descriptivas. Pero esto es otro problema que puede encontrar otras respuestas. Las oraciones descriptivas se pueden justificar a partir de la investigación empírica. Así, por ejemplo, el valor de verdad de la oración "los emperadores son crueles" se puede determinar haciendo una investigación histórica y van a salir de que pues, algunos emperadores en la historia han sido crueles. Sin embargo, no sucede lo mismo con la oración "los emperadores deben ser crueles". La verdad o falsedad de esta oración se debe determinar por otros métodos, y si se descarta la posibilidad de probar su verdad
a través de una deducción a partir de premisas verdaderas, entonces vale preguntar si hay algún otro camino para él. El abismo que separa a los hechos de los deberes no tiene nada que ver con el contenido de las proposiciones descriptivas de las que se parten. Lo mismo da que se trate de proposiciones metafísicas, científicas o de la vida cotidiana. El error se encuentra en el procedimiento y no en el punto de partida. La ambigüedad inadvertida empírico-normativa de ciertos términos conducen a falacias lógicas tales como la esencia de la sexualidad es la procreación. Por lo tanto, la anticoncepción no está permitida porque no refleja la naturaleza de la sexualidad. La dicotomía hechos-valores de Hume se relaciona con la dicotomía analítico-sintético de las proposiciones analíticas, o sea, las lógicas, que no tienen necesidad de verificación, o sea, de ser comprobadas, siempre que las proposiciones sintéticas se deban verificar con la experiencia y puedan ser verdaderas o falsas, y las proposiciones éticas vienen de la experiencia. Ese es uno de los problemas del ser y el deber ser. Hay otro problema del hombre, que es el problema de la suerte moral. ¿Qué es eso del problema de la suerte moral? Es otro de los problemas. Ya vimos el problema del deber ser, del ser y del deber ser. Ahora el problema de la suerte moral es el problema ético que surge de que en muchos casos parece correcto evaluar moralmente a un agente pese a que una parte importante de aquello por lo cual es evaluado depende de factores fuera de su control. O sea, tales situaciones se llaman de suerte moral y entran en conflicto con un principio moral intuitivo llamado el principio de control. A veces nos juzgan por cosas que no está en nuestro control poderlas manejar para bien o para mal. Entonces, a esto se está refiriendo al problema de la suerte moral. Y en base a eso, si no, la gente te va a juzgar, pero no va a tomar en cuenta si esas circunstancias están o no bajo tu control, que tú puedas hacer algo por cambiarlas para bien o para mal. Ese es el problema de la suerte moral. Hay otro problema que se llama la ética de comer carne, como el caso de que hay los vegetarianos y los veganos éticos. La cuestión de que si es correcto comer carne de animal o de humano en lo sucesivo, vamos a hablar de animales, no vamos a meter a los humanos, es uno de los temas más destacados en la ética alimentaria. La objeción moral más común a comer carne es que para la mayoría de las personas que viven en el mundo desarrollado, no es necesario para la supervivencia o la salud. Algunos argumentan que sacrificar animales únicamente porque las personas disfrutan del sabor de la carne es incorrecto y moralmente injustificable. Los vegetarianos y veganos éticos también se pueden oponer a las prácticas que subyacen a la producción de la carne o citar sus preocupaciones sobre el bienestar animal, derechos de los animales, ética ambiental y motivos religiosos. En respuesta, algunos defensores del consumo de carne han presentado varios argumentos científicos, nutricionales, culturales y religiosos en apoyo de la práctica. Algunos carnistas, los que comen carne, solo se oponen a la cría de animales de ciertas maneras, como a la ganadería intensiva o a matarlos con crueldad. Otros evitan solo ciertas carnes, como la ternera, y muchos de los puntos de vista que se presentan se podrían extender no solo al consumo de carne, sino también al uso de los animales en investigación, en la alimentación, incluidos los huevos y los lácteos, vestimenta, industrias de entretenimiento, como está en el caso de los zoológicos, o bien la tauromaquia. Este es otro de los temas que estamos viendo en la ética. Hay gente que no come carne, pues, por ejemplo, en la India, por una cuestión religiosa, piensa de que pues,
experiencia de que los animales son personas que han encarnado. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profe, de mi parte no. No, profe, todo claro. Perfecto, perfecto. Vamos a continuar. Otro tema, aquí Diana, tema que también es un problema ético para el hombre, el debate sobre el aborto. Está en boga, sobre todo que están los movimientos feministas, y las mujeres están peleando sus derechos, ¿no? En la síntesis o en su guía, tienen ahí ¿cómo se llama? Un mapa. En ese mapa está todo el mundo y ahí están en colores en qué lugares es legal el aborto y en cuáles no, cuáles sí y en cuáles no. Les invito a que también lo puedan revisar ahí y lo puedan checar. A ver. Bueno. Ahorita sí. Continuamos sobre el tema del aborto. El tema del aborto es controversial. Pues ya ven que hay lo que Profe, perdón que lo interrumpa, ¿le podría decir al compañero si apaga su micro porque se distorsiona mucho su voz? ¿Perdón? Que si el compañero Juan Carlos puede apagar su micro porque se distorsiona mucho y no lo escucho a usted, profe. Que Juan Carlos apague su micro. Sí, Juan por Carlos, favor. bueno, ahorita Juan Carlos, ¿qué es? Ya quedó, gracias. Sigue distorsionando. Ya no, profe, ya lo escucho bien, gracias. Sí, porque puse aquí la rayita sobre el micrófono. Ok, y ya quedó, perfecto. Bueno, en relación al aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo, se refiere a la discusión controversial y polémica sobre su práctica, contexto social y económico en el que se produce. Las partes involucradas en el debate son los movimientos pro elección y pro vida. Los primeros enfatizan el derecho de las mujeres a decidir si terminar un embarazo. Los segundos enfatizan el derecho del embrión o feto a que se termine su gestación y a nacer. Bueno, para varias personas el aborto es un problema moral relacionado con el comienzo de la persona humana, los derechos del feto y los derechos de la mujer sobre su propio cuerpo. El debate se ha convertido en un problema político y legal en algunos países con activistas antiaborto que buscan promulgar, mantener y expandir las leyes antiaborto, mientras que los activistas del derecho al aborto buscan revocar o relajar esas leyes al tiempo que amplían el acceso al aborto. Las leyes del aborto varían considerablemente entre las jurisdicciones, desde la prohibición total del procedimiento hasta el financiamiento público del aborto.
La disponibilidad del aborto seguro también varía en todo el mundo, lógicamente. Alrededor de 56 millones de abortos se realizan cada año en el mundo, con aproximadamente 45% de los hechos de forma insegura. Se ha debatido sobre los problemas morales, éticos y legales del aborto. Aquí estamos llegando a lo que son los conceptos básicos de nuestra materia de la ética. Vamos a continuación a ver a grandes rasgos, por la cuestión del tiempo, tenemos menos de una hora ya, la historia de la ética. Vamos a empezar con la Edad Antigua. Desde el inicio de la reflexión filosófica ha estado presente la consideración sobre la ética. Platón afronta la temática ética en diversos lugares y desde contextos diferentes. Así, por ejemplo, en el Gorgias busca superar el hedonismo y la ley del más fuerte. En el Fedón evidencia la importancia de lo que exista tras la muerte para regular el propio comportamiento. En la República aborda juntamente la ética individual desde la perspectiva de una justicia dentro del arte y la ética pública con una compleja teoría del Estado que encuentra complementos y puntos de vista diferentes en otras dos obras, que es El Político y Las Leyes. En la segunda mitad de la obra Fedro, uno de los temas principales es la ética, como podemos ver. Bueno, el problema que se suscita entonces es cuál es la función propia del hombre y si acaso hay más bien, hay más de un bien propio del hombre, cuál es el bien más alto y más perfecto de los que puede alcanzar el ser humano. Como en otras de sus obras, Aristóteles releva las opiniones de sus contemporáneos al respecto y comprueba que todas parecen estar de acuerdo en que el objetivo supremo del hombre es vivir bien y ser feliz, aunque hay muchos desacuerdos respecto de en qué consiste la felicidad y el buen vivir. Para Aristóteles, la vida plena es la que permite realizar la actividad superior, o sea, la contemplación, con una suficiente autonomía, o sea, bienes materiales, salud, y en compañía de un número suficiente de amigos. Solo son morales las acciones en las que se puede elegir y decidir qué hacer. En cambio, no son morales ni inmorales las acciones padecidas, compulsivas o bien las forzosas. Lo que es moral es la acción que depende de la voluntad si se actúa de modo correcto, pero cuando se actúa correctamente. La forma correcta de actuar depende del ámbito de acción, el dianoético, el intelectual, ético, moral, y en parte está pautada por las costumbres que la comunidad a la que pertenece. Si la comunidad es éticamente sana, algo que supone Aristóteles para el mundo griego, quizás de modo acrítico, y se aprende con la educación. Cuando se actúa de acuerdo con estas pautas, se vive bien y se es virtuoso. Por otra parte, los filósofos estoicos y los epicúreos propusieron teorías morales basadas en principios opuestos, como la virtud y la vida con moderación, el estoicismo y la búsqueda del placer, que es el epicureísmo. Bueno, tenemos a continuación la biografía, que está un poquito extensa, de Sócrates. Sócrates nació en Alopecia, Atenas, en el año 470 a.C. Falleció el año 399 a.C. en Atenas a la edad de 71 años. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Fue el envenenamiento en aplicación de condena a muerte por no reconocer a los dioses atenienses y corromper a la juventud. La residencia de Sócrates fue en la antigua Atenas.
La religión, pues lógicamente el politeísmo, tenían varios dioses. La familia tenía un padre que se llamó Sofronisco, así es su nombre, Sofronisco, y su mamá Fenareta, lleva siempre una primera A, Fenareta. Su cónyuge tuvo a Jantipa y a Mirto. Tuvo 3 hijos, Lamprocles, Sofronisco Jr., y bueno, conocido por el papá, porque Sócrates no era Sofronisco, venía siendo le pusieron el nombre del abuelo, y el Menexeno. ¿Y qué otros familiares se le conocieron a Sócrates? Pues tiene ahí uno de nombre Arístides Injusto. Ocupación, filósofo. ¿Y qué otros alumnos tuvo? Tuvo a Platón, a Genofonte, a Antístenes, Aristipo y Sócrates, Euclides de Megara, Fedón de Elis, Esquines de Esfeto, Sinias, Cebes y Apolodoro. Bueno, el sucesor fue Platón. Bueno, Sócrates en griego fue un filósofo clásico considerado como uno de los grandes, tanto en la filosofía occidental como la universal. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos 3 los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. Otros discípulos suyos son Antístenes, Aristipo y Esquines. No hay ninguna evidencia de que Sócrates haya publicado algún escrito de su autoría. Detalles de su vida son conocidos gracias a 3 fuentes contemporáneas: los diálogos de Platón, las obras de Aristófanes y los diálogos de Xenofón. En los diálogos de Platón se encuentran los relatos más completos de Sócrates que han sobrevivido desde la antigüedad. Sin embargo, quedan preguntas con respecto a la distinción entre el Sócrates de la vida real y la representación de Sócrates platónico. Pasó gran parte de su vida generando discusiones con todo el mundo en Atenas, tratando de determinar si alguien tenía alguna idea de lo que estaba hablando, especialmente cuando el tema tratado era importante, como la justicia, la belleza o la verdad. No dejó ningún escrito, pero inspiró a muchos discípulos. En su vejez se convirtió en el foco de la hostilidad de muchos de la ciudad, quienes veían a los sofistas y a la filosofía como los destructores de la piedad y la moral de la ciudad. Y fue condenado y ejecutado en el año, como ya vimos, 399 antes de Cristo. Sócrates es una figura principal de la transformación de la filosofía griega en un proyecto continuo y unificado. Se le considera el padre de la filosofía política, de la ética, y es la principal fuente de todos los temas importantes de la filosofía occidental en general. Quizás su contribución más importante al pensamiento occidental es su modo dialéctico de indagar, conocido como el método socrático o método de elencos, el cual aplicaba para el examen de conceptos morales clave, tales como el bien y la justicia, y otros conceptos también que consideraba importantes. La historiografía tradicional divide el conjunto de los pensadores anteriores a Sócrates, a excepción de Demócrito, como los presocráticos, o sea, los que vivieron antes de Sócrates, y a los influenciados por Sócrates, o sea, los socráticos mayores, como Platón y Aristóteles, y los socráticos menores, como con el nombre de megaricos, cínicos y sirenaicos. Sí, cínicos, con estos nombres. Aquí en esta biografía también vemos los primeros años de Sócrates, su educación, que recibió una educación tradicional, literatura, música, gimnasia, su matrimonio, se casó con Xantipa o Jantipa, que era de familia noble, según una tradición antigua, trataba muy mal al filósofo, aunque en realidad Platón muestra al narrar
la muerte de Sócrates en su obra El Fedón, una relación normal, incluso buena, entre los dos. Su vida política y militar durante la guerra del Peloponeso contra Esparta sirvió como hoplita, o sea, como un militar con un gran valor en las batallas de Potidea en el 432 a.C. al 432 a.C. Fue obediente con las leyes de Atenas, pero evitaba la política. Creía que podría servir mejor a su país dedicándose a la filosofía. Su aspecto era de pequeña estatura, o sea, era bajito, de vientre prominente, ojos saltones y nariz exageradamente respingona. Su figura era motivo de chanza, de burla. Hay aquí una persona, un historiador, Alcibiades, lo comparó con los silenos, los seguidores ebrios y lascivos de Dionisio. Platón consideraba digno de ser rememorado el día en que le lavó los pies y le puso sandalias. Y Anfitón, el sofista, decía que ningún esclavo quería ser tratado como él se trataba a sí mismo. Llevaba siempre la misma capa y era tremendamente austero en cuanto a comida y bebida. Desde muy joven llamó la atención de los que lo rodeaban por la agudeza de sus razonamientos y su facilidad de palabra, además de la fina ironía con la que salpicaba sus tertulias, o sea, sus pláticas con los ciudadanos jóvenes aristocráticos de Atenas, a quienes les preguntaba sobre su confianza en opiniones populares, aunque muy a menudo él no les ofrecía ninguna enseñanza. Jóvenes, ya viene el segundo corte y regresamos para concluir nuestra clase de hoy domingo. Regresamos. Gracias.